Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das, acepten todos mis respetuosas reverencias. Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das, acepten por favor todos mis respetuosas reverencias. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de ISCOM Buenos Aires que están organizando estos programas y haciéndolos posibles. También, por supuesto, quiero agradecer a los oradores originales de este programa de Panorama del Bhagavad Gita, es decir, a Madre Mahasundari, Madre Merudevi, y por supuesto también quiero agradecer al orador previo de Bhaktinandana Prabhu, que en el encuentro anterior expuso la primera sección del capítulo 6, denominado Dhyana Yoga. También, por supuesto, quiero ofrecer mi agradecimiento y mis respetos a todos los miembros de esta comunidad virtual que están presentes para participar de este estudio de las secciones que componen el Bhagavad Gita tal como es. Bueno, hoy vamos a abordar la sección 2 del capítulo 6, es decir, la sección que va de los textos 5 al 9. Y para poder darle una lógica a esta charla, entonces brevemente tenemos que sintetizar la sección anterior que expuso la semana pasada Prabhu Devakinandana. Entonces, Krishna decía en dicha sección que aquel que cumple su deber sin apego es un renunciante. Krishna va a decir que renunciación equivale a yoga, y respecto de la palabra yoga podemos tener muchas hipótesis, pero básicamente yoga implica vincular al ser individual con el ser supremo. Es decir, a veces uno piensa que en la práctica del yoga alguien es elevado cuando tiene capacidades sobrenaturales, cuando puede realizar proezas místicas o algo así. Pero Krishna y Srila Prabhupada explican en la primera sección del Bhagavad Gita que uno es elevado en el yoga cuando se aparta de las actividades fruitivas. Y eso es lo que hoy vamos a ampliar en el estudio de la sección número 2 de este Bhagavad Gita tal como es. Entonces, en el texto, la sección de textos del 5 al 9, en el texto 5, Krishna dice, uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. La mente es la amiga del alma condicionada, así como también su enemiga. Bien, respecto de este texto en particular, permítanme efectuar ciertas reflexiones. Muchas veces cuando uno se encuentra con otra persona en el trabajo, en la calle, en la casa, muchas veces escuchamos que la gente dice, yo creo, yo pienso, a mí me parece, a mí me gusta. Pero la realidad es que nosotros tenemos que practicar un discernimiento filosófico al analizar estas afirmaciones que plantean ciertas personas. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando uno en esta forma humana de vida no practica un proceso de vida espiritual, cuando uno en esta forma humana de vida que es tan difícil de obtener, no practica un proceso de elevación interior, entonces, en realidad, cuando una persona así dice yo creo, yo pienso, a mí me parece, en realidad está expresando un estado mental. Es decir, no está haciendo referencia a su yo auténtico. Es la mente en estado material la cual piensa, siente y desea, y uno, confundido por la mente y confundido por el ego falso, es decir, por la identidad de lo que no somos, que el ego falso implica pensar que soy hombre, que soy argentino, que soy profesor, o lo que cada uno cree que es, cuando en realidad temporalmente somos eso, porque eso solo son upadis, solo son designaciones. En realidad, temporalmente somos cuerpos materiales, temporalmente somos argentinos o del país que sea, porque la realidad es que sustancial y esencialmente somos seres espirituales. Entonces, cuando en el plano material, cuando en el plano en el que se encuentran esas personas que no practican ningún proceso de avance espiritual, uno escucha, yo pienso, yo siento, yo deseo, yo quiero, no es el yo el que habla, es la mente.
es la mente y es el ego falso. Y es esa mente y ese ego falso los que plantean que la meta de la vida es disfrutar todo lo que sea posible, porque en realidad todo lo que nos rodea es nuestro, es para nosotros y es para nuestro placer. Y ese tipo de mentalidad es la que ata al alma a tener que transmigrar de un cuerpo material al otro. Entonces, en este capítulo 6 llamado Dhyana Yoga, Krishna está explicando que el sistema de yoga no es básicamente para hacer proezas extraordinarias o para actos sobrehumanos. Es decir, el yoga es fundamentalmente para no ser controlados por la mente, para no ser controlados por el ego falso. El sistema de yoga es para despertar nuestra conciencia del ser, y en eso consiste la práctica fundamental del yoga. Es decir, cuando nosotros controlamos la mente mediante la práctica del yoga, entonces podemos controlar la actividad de nuestros sentidos. Uno podría decir, como planteaba Arjuna, que controlar la mente es más difícil que controlar el viento con las manos o con los brazos. Sin embargo, acá encontramos un aspecto práctico en el yoga para lograr un control real de la mente. Y eso se logra cuando uno se ocupa en actividades del proceso de conciencia de Krishna. Las actividades que tienen conexión con Krishna, esas actividades que son yoga, porque vinculan al ser individual con el ser supremo, nos permiten controlar el ego, nos permiten controlar la mente, nos permiten controlar los sentidos. Entonces, en el texto 6 del capítulo 6, Krishna dice, para aquel que ha conquistado la mente, esta es el mejor de los amigos. Pero para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como el peor de sus enemigos. Bien, este texto es muy interesante porque muchas veces cuando la gente piensa en yoga, piensa en ejercicios físicos. Y por supuesto que eso está bien, porque los asanas, es decir, las posturas, el pranayam, la respiración, son parte del proceso de la práctica del yoga. Pero el yoga, en realidad, no es un proceso burdo solamente, sino que es un proceso que va de lo burdo a lo sutil y de lo sutil a lo espiritual. Entonces, en este texto, Krishna está explicando un aspecto sutil de la práctica del yoga. ¿Por qué? Porque, como decía en el texto anterior, no hay yoga, no hay vinculación con el absoluto que sea fructífera y sustentable en el tiempo, ¿sí? Primeramente, no hay control de la mente. Ahora, en el texto anterior se explicaba que por practicar actividades en relación con Krishna, uno logra un control de la mente. Pero a la inversa, ¿qué pasa si no logramos ese control de la mente? Entonces, si nuestra mente no está correctamente educada, en vez de permitirnos trascender la experiencia material, la mente nos va a hundir dentro de este plano fenoménico. Porque una mente no educada, una mente no controlada, no es gobernada por el ser, sino que es gobernada por las pasiones más bajas. Es decir, la lujuria, la ira, la codicia. Es decir, en una sección anterior, Srila Prabhupada explicaba que cuando el alma espiritual y pura ingresa dentro del mundo material, el amor eterno que todos tenemos por Krishna se transforma en lujuria material, en el deseo de disfrutar la materia. Y cuando nuestros deseos materiales no están satisfechos, entonces hay ira, y de la ira hay ilusión, y eso nos lleva al plano de la transmigración. Entonces, ira, codicia, etcétera, son las pasiones que gobiernan a una mente que no está debidamente educada en el proceso de vida espiritual. Y en consecuencia, una mente no entrenada en un sentido superior es un factor que opera como un enemigo. ¿Por qué? Porque esa mente se vuelve como una cadena que nos ata a la experiencia del cambio de cuerpo constante que filosóficamente se denomina transmigración. Pero una mente
controlada, una mente controlada es un instrumento que nos permite trascender esta experiencia que estamos atravesando en el mundo material. Y de ahí la importancia de la práctica del yoga, que es el proceso idóneo para educar nuestra mente, para que nuestra mente piensa, sienta y desea de un modo elevado y superior a la materia. En el texto 7 del capítulo 6, Krishna dice, aquel que ha conquistado su mente ya ha llegado a la superalma, porque ha conseguido la tranquilidad. Para ese hombre, la felicidad y la aflicción, el calor y el frío, perdón, la honra y la deshonra son todos lo mismo. Entonces, acá tenemos la posibilidad de seguir hablando del tema central de esta sección, que es la mente, pero desplazando el análisis hacia otra variable. Es decir, la mente descontrolada es un enemigo, porque la gobierna la ira, la lujuria, la codicia. La mente descontrolada es ese instrumento sutil que junto con el ego y con la inteligencia material transportan al alma de un cuerpo a otro tras la muerte del cuerpo burdo. Ahora, la variable que introduce este significado y este texto es que la mente tiene que subordinarse a un agente superior. Es decir, así como en un hogar los adultos cuidamos a los niños, así como en un hogar los adultos protegemos a los niños y por el bien de los niños ponemos reglas, bueno, a tal hora tenés que levantarte, hay que desayunar, hay que lavarse los dientes, hay que ir a la escuela, no hay que acostarse tarde porque si no el otro día estás cansado y te dormís cuando estás estudiando y todo lo demás. Así como en la casa los adultos ponen reglas para el bien de los hijos, la mente es como un niño caprichoso que requiere de la guía de un familiar superior. Y entonces, desde el punto de vista del texto de hoy, es la inteligencia la cual debe guiar a la mente. Que la mente piensa, siente y desea, pero cuando está condicionada, piensa, siente y desea en relación con la materia. Y lo que tenemos que lograr es que las actividades sutiles de la mente se eleven al plano del espíritu. Y para eso está la inteligencia que tiene el trabajo de discernir. La mente puede desear cualquier cosa. Por ejemplo, uno puede sentir tengo hambre, pero la inteligencia, que es superior a la mente, tiene que diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Entonces, la inteligencia evalúa. Si la mente tiene hambre, hay que comer. Pero si debemos comer y somos practicantes de vida espiritual, debemos comer alimentos lacto-vegetarianos o veganos ofrecidos a Krishna que sean prasadam. Entonces, la mente puede pensar, la mente puede sentir, la mente va a desear, pero por sobre la mente tiene que estar la inteligencia para comandar las funciones de la mente de manera tal que lo que hagamos permita vincularnos con el Supremo, es decir, que lo que hagamos se convierta en yoga, en una actividad que vincule al ser individual con el ser supremo. Porque si la inteligencia no actúa de ese modo, las funciones del pensar, del sentir y del desear de la mente van a estar relacionadas con el disfrute material y en consecuencia va a haber enredo dentro del samsara. Por eso que al igual que los padres guían a los niños pequeños en la casa para su propio bien, para su propio crecimiento, para que se vuelvan seres autónomos, del mismo modo la inteligencia debe guiar a la mente para que las funciones que naturalmente la mente va a desarrollar se conviertan en medios de avance espiritual y no en obstáculos a la búsqueda de nuestra perfección. Por eso es muy importante tener una inteligencia estable, tener una inteligencia clara, una inteligencia que tenga la capacidad de deliberar y de distinguir entre aquellos pensamientos, aquellos deseos y sentimientos que nos atan al ciclo del nacimiento y la muerte, y aquellos pensamientos, sentimientos y deseos que nos permiten liberarnos del ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, así como la inteligencia debe comandar a la mente para que todo lo que hagamos sea yoga, nos vincule con el absoluto y perfeccione nuestra existencia,
A su vez, siguiendo esa jerarquía, la inteligencia debe subordinarse a la superalma. La inteligencia debe subordinarse a Krishna en forma del conocimiento védico, en forma de las instrucciones que recibimos del maestro espiritual, en forma de la asociación positiva que tenemos con los Vaishnavas. Porque si bien la inteligencia tiene la facultad de discernir, si bien la inteligencia puede determinar lo correcto y lo incorrecto, lo que eleva y lo que degrada, a su vez la inteligencia necesita un contenido trascendente para poder volverse no una inteligencia común, sino una inteligencia estable en la práctica del yoga. ¿Por qué? Porque si la inteligencia no está guiada por la superalma, si la inteligencia no está guiada por el conocimiento védico, entonces se vuelve una inteligencia instrumental, es decir, una inteligencia que solamente permite que evaluemos relaciones entre medios y fines para poder controlar a la naturaleza material y a los demás. Por eso es que, así como la mente debe subordinarse a la inteligencia debe estar cargada de conocimiento védico, debe estar cargada de conocimiento de las yastras, para que a su vez la inteligencia pueda cumplir una función lógica al subordinar a la mente y la mente al subordinar a los sentidos. Este punto es muy importante. Cuando la inteligencia gobierna la mente y cuando la inteligencia está iluminada por el conocimiento trascendental que encontramos en las yastras, entonces uno se eleva a un plano superior de existencia y en consecuencia uno deja de estar afectado por las dualidades materiales que se mencionaban en este texto como la felicidad y la aflicción, el calor y el frío, la honra y la deshonra, etc. En el texto 8 del capítulo 6, Krishna dice: se dice que una persona está establecida en la comprensión del ser y se le da el nombre de yogi cuando ella se encuentra plenamente satisfecha en virtud del conocimiento y de la comprensión que ha adquirido. Esta persona está situada en la trascendencia y es autocontrolada. Ella ve todo igual, ya sean guijarros, piedras u oro. Este texto también introduce un elemento importante de reflexión que tiene que ver con el hecho de que, como dijimos previamente, la práctica del yoga no es solamente un proceso burdo para practicar ciertas posturas físicas o ciertas técnicas respiratorias. Como vimos, la práctica del yoga tiene una dimensión sutil, porque nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros deseos deben ser educados y deben ser guiados por una inteligencia que esté iluminada por el conocimiento trascendental. ¿Por qué? Porque este proceso es lo que en última instancia lleva a la iluminación espiritual. Es decir, la perfección espiritual, como explica Srila Prabhupada en este significado, no se logra por el conocimiento académico. Es decir, la perfección espiritual no se logra por el hecho de que uno pueda memorizar una gran cantidad de textos de la biblioteca. Es decir, el conocimiento académico y mismo el conocimiento teórico, si bien es muy importante, no es suficiente para que podamos alcanzar el estado de la máxima perfección del yoga. Es decir, para una persona que quiere avanzar en la vida espiritual desde un punto exclusivamente intelectual, con esto quiero hacer una aclaración. Como ustedes saben, en la práctica del Bhakti Yoga deben combinarse el conocimiento y la devoción, porque si no, uno puede de alguna manera tomar un camino erróneo, el camino de la especulación intelectual o el camino del fanatismo religioso. Pero el punto es que esa combinación de conocimiento y devoción no es optativa, no es aleatoria, es necesaria. ¿Por qué? Porque cuando uno intenta avanzar en la vida espiritual solamente con conocimiento académico, cuando uno intenta avanzar en la vida espiritual solamente con conocimiento teórico, ¿qué puede pasar? Que uno caiga en contradicciones lógicas.
que uno encuentre en las yastras o en los textos védicos o en el lenguaje de ISKCON, en los libros de Srila Prabhupada, si efectuamos una lectura puramente teórica, podemos encontrar contradicciones. Uno puede verse fácilmente confundido, y les doy un ejemplo real. Capítulo 1 del Bhagavad Gita tal como es. Cuando Arjuna decide no pelear, en el capítulo número 1, hay una serie de significados donde Prabhupada dice que Arjuna no quiso pelear por compasión hacia las personas que estaban en el bando opuesto. Prabhupada dice que como Arjuna era un devoto puro, no quería de alguna manera causar un daño a sus maestros, a sus amigos y familiares que se encontraban en el bando de los Kauravas. Pero, por ejemplo, unos textos después, Prabhupada dice que Arjuna no quería pelear por temor a perder la vida. Entonces, eso puede parecer una aparente contradicción. Y como esa contradicción aparente, podemos encontrar muchísimas más aparentes contradicciones si queremos avanzar en la vida espiritual solamente desde la perspectiva del conocimiento académico, del análisis lógico o de un conocimiento puramente teórico. ¿Por qué es así? Porque el estudio independiente, el estudio individual, el estudio puramente externo de los libros de Srila Prabhupada pueden llevarnos a callejones sin salida. Puede llevarnos a que si confiamos únicamente en la capacidad de nuestra mente condicionada y de nuestra inteligencia condicionada, encontremos ciertas contradicciones en la filosofía de conciencia de Krishna. Y el problema no está en la filosofía, sino que el problema está en el método con el cual queremos obtener el conocimiento trascendental. Y el conocimiento trascendental real y la perfección espiritual real no se puede obtener solamente mediante un estudio académico de las Shastras o mediante un estudio teórico. Entonces, acá hay un punto importante y es que para comprender todo adecuadamente, para poder comprender nuestra filosofía, para poder tener entusiasmo para vivir nuestra filosofía, para poder lograr en última instancia la perfección que postula nuestra filosofía de conciencia de Krishna, dentro de la metodología de la obtención del conocimiento en esta disciplina que es el Vaishnavismo, necesitamos tener contacto con una persona que ya sea experta en todo este proceso, una persona que realmente esté cualificada en cuanto al conocimiento pleno de la vida espiritual. Nadie puede comprender el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna con la mente y con los sentidos contaminados por la materia. De todo lo extenso que es el conocimiento védico, el objeto central de conocimiento es Krishna mismo. Y como sabemos, en función del estudio del Bhagavad Gita que estamos llevando a cabo, Krishna no es material, Krishna es espiritual. Y Krishna no es un ser común, no es una persona que por practicar algún tipo de proceso místico se volvió Dios, o que por haber practicado alguna actividad fruitiva o piadosa de caridad, sacrificio, penitencia, se volvió Dios. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Krishna es el absoluto. Cuando Krishna era pero muy, muy, muy pequeño, es decir, cuando Krishna era un bebé, si uno lee el libro de Krishna, ya Krishna estaba realizando proezas imposibles para cualquier alma condicionada. Cuando Krishna era un bebé y que apareció ante Vasudeva y Devaki, ya demostró ser la suprema personalidad de Dios. Cuando Krishna estaba en Brindavan como hijo adoptivo de Nanda y Yasoda, demostró ser la suprema personalidad de Dios. En el pasatiempo que se da con Putana, en el pasatiempo que se da con Trinavarta. Entonces, dado que Krishna no es materia sino espíritu, y dado que Krishna no es un espíritu ordinario, sino el absoluto supremo, la suprema personalidad de Dios, ni la mente material ni los sentidos en estado material pueden comprender a Krishna, y por eso
es que el conocimiento védico y el supremo objeto de todo ese conocimiento, que es Krishna mismo, no puede ser comprendido mediante el conocimiento académico, el conocimiento teórico o el conocimiento puramente lógico, aunque tampoco podamos prescindir del proceso de conocimiento en esta metodología para comprender a Krishna, sino que en este tipo de metodología, los pasos que debemos dar, por supuesto que incluyen la lectura, por supuesto que incluyen el estudio de los textos, por supuesto que incluye la reflexión sobre la filosofía de conciencia de Krishna, pero con la compañía y con la guía de Vaishnavas que sean espiritualmente avanzados, que son ellos los que, de alguna manera, son elementos esenciales dentro de nuestra metodología para producir conocimiento. Porque ni el nombre, ni la forma, ni las cualidades, ni los pasatiempos de Krishna, dado que Krishna es espiritual y trascendental, nada de eso puede ser comprendido con una mente y con sentidos contaminados por la materia. Entonces, si bien la lectura, el estudio, el análisis y la reflexión del conocimiento es fundamental en este proceso Vaishnava de vida espiritual, porque sin eso corremos el riesgo potencial de volvernos fanáticos, aún así, no la comprensión teórica, sino que la realización interior acerca de la naturaleza, del nombre, de la forma, de las cualidades y de los pasatiempos de Krishna se alcanza cuando uno está saturado por completo de el servicio trascendental y amoroso que se le presta a la suprema personalidad de Dios. Por eso, si queremos en el yoga lograr que el ser individual se vincule con el ser supremo, el conocimiento es fundamental, pero también la devoción práctica nos lleva a oír acerca de Krishna, que nos lleva a cantar el santo nombre de Krishna, que nos lleva a recordar los pasatiempos de Krishna, que nos lleva a ofrecer reverencias a Krishna, que nos lleva a ofrecer oraciones a Krishna, que nos lleva a hacer amistad con Krishna y a depositar en Krishna toda nuestra confianza como nuestro mejor amigo. Conocimiento y devoción son dos elementos fundamentales de la metodología de comprensión de la ciencia trascendental de la conciencia de Krishna. Entonces, una persona consciente de Krishna posee conocimiento revelado. Una persona consciente de Krishna posee conocimiento perfecto, conocimiento del ser. Recordemos, hace 5.000 años, cuando la tierra se encontraba sobrecargada de fuerzas militares innecesarias, guiada por reyes que no eran virtuosos, la deidad regente de la tierra, Bhumi, asumiendo la forma de una vaca, fue a ver al arquitecto del universo, el señor Brahma, y le explicó la situación lamentable en la que se encontraba el planeta, y Brahma, junto a todos los semidioses encabezados por el señor Shiva, fueron al planeta Shwetabdvip y a orillas del océano de leche ofrecieron oraciones Purusha Yukta a el señor Kshirodakaya y Vishnu. Y luego de eso, aparentemente Vishnu no dio ninguna respuesta. Y sin embargo, Brahma se sentó, comenzó a meditar y recibió un mensaje del Supremo Señor Vishnu directamente en su interior, mensaje que luego Brahma le comunicó a Bhumi y a los demás semidioses. Eso implica que el conocimiento védico es un conocimiento que no es fruto de hipótesis especulativas, no es producto en primera instancia de la percepción sensorial, sino que es un conocimiento superior, es un conocimiento revelado, es un conocimiento perfecto. Por eso, si en la práctica del yoga queremos vincular de verdad al ser individual con el ser supremo, es muy importante la lectura de las obras védicas, es muy importante el análisis de dichas obras, es muy importante debatir acerca de esas obras, pero también es muy importante el servicio devocional práctico, oír, cantar, recordar, adorar, porque ese conocimiento, sumado a los actos de devoción, nos
permite desarrollar el estado interior de conciencia de apertura al ser, de apertura a recibir el mensaje trascendental de almas iluminadas que poseen conocimiento revelado. Y cuando hablamos de conocimiento revelado, hablamos de un conocimiento que está libre de las imperfecciones humanas, que es estar en ilusión, cometer errores, tener la tendencia a engañar y tener sentidos imperfectos. Entonces, estos aspectos que estamos exponiendo son fundamentales en la metodología de conocimiento de la filosofía de conciencia de Krishna. Ahora, un punto importante, cuando uno realmente obtiene conocimiento trascendental, ese conocimiento que es teórico pero a la vez práctico, ese conocimiento que nos permite ver la realidad en su justa dimensión, pero que a su vez no se queda en la teoría, sino que nos conduce a una realización de la verdad, es ese conocimiento el arma, es ese conocimiento el medio, es ese conocimiento lo que nos permite mantenernos estables en la vida espiritual. Para una persona que quiere practicar la filosofía Vaishnava, pero que no cultiva el conocimiento, va a ser muy difícil poder cantar las rondas todos los días, hacer servicio todos los días, mantener el entusiasmo todos los días para avanzar en la vida espiritual. Porque uno podría decir, dime qué lees, dime qué escuchas y te diré qué piensas. Y dime qué piensas y te diré cómo actúas. Entonces, cualquier contacto que tengamos con la vida espiritual siempre es valioso, pero cuando uno quiere avanzar sistemáticamente, metódicamente en la vida espiritual, entonces el cultivo de conocimiento espiritual, de acuerdo a la metodología que explicamos previamente, es fundamental. Porque si la inteligencia se carga con conocimiento trascendental, entonces uno entiende la importancia de levantarse temprano, de hacer Mangal Arti, de cantar las rondas, de escuchar la clase de Srimad Bhagavatam en el templo, en Facebook, en un canal de YouTube o una clase que tenemos descargada en el teléfono o en la computadora. Uno entiende la importancia de, como explicaba Prabhu de Bhaktisiddhanta en la sección anterior, a pesar de que estamos trabajando de alguna manera no disfrutamos del fruto de la acción y conectamos ese fruto con el Supremo. Y eso nos vuelve renunciantes, aunque estemos ocupados en todo tipo de actividades. Es más, cuando la inteligencia está cargada de conocimiento trascendental, uno se da cuenta de la importancia de todo lo anterior y del contacto con personas que también son entusiastas en el proceso de vida espiritual. Y naturalmente, si la inteligencia está absorbiendo conocimiento espiritual, la inteligencia va a subordinar a la mente va a subordinar a los sentidos y vamos a poder ser constantes en las prácticas de vida espiritual y vamos a poder alcanzar gradualmente la perfección del yoga. Entonces, un yogi no es simplemente una persona que lo abandona todo para ir al bosque, a la selva, a la montaña o al desierto a consagrarse 100% a la meditación, sino que también aquellos que vivimos dentro de la sociedad, aquellos que vivimos dentro de ciudades, aquellos que tenemos que cumplir día a día con nuestros deberes, también podemos ser yogis. ¿Por qué? Porque el verdadero yogi es el que trabaja para Krishna. El verdadero renunciante es el que ofrece sus acciones al disfrutador de la acción, que es Krishna mismo. Y para apoyar esto, permítanme leer, por favor, un significado del texto 11 del capítulo 18 del Bhagavad Gita tal como es. Por lo tanto, aquel que trabaja para Krishna y no disfruta de los resultados fruitivos, aquel que le ofrece todo a Krishna, es en realidad un renunciante. Hay muchos miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna que trabajan mucho en su oficina, en la fábrica o en algún otro lugar, y todo lo que ganan se lo dan a la sociedad. Esas almas sumamente elevadas son de hecho sannyasis y están situadas en la orden de vida de renuncia. Aquí se señala claramente cómo renunciar al fruto del trabajo y con qué propósito se debe hacerlo. Prabhupada es claro en este significado: renunciante no es aquel que lo abandona todo, sino que en verdad renunciante es aquel
que conecta todo con Krishna. Y Prabhupada dice que uno puede ser un sannyasi trabajando en la oficina, trabajando en la fábrica o en cualquier otro puesto laboral. Cuando uno conecta el fruto de su trabajo con el servicio devocional a Krishna. Y eso nos lleva al plano de la verdadera renuncia. Entonces, yoga es mucho más que ejercicio físico. Yoga es, además de controlar los sentidos, controlar la mente. Si la mente no está controlada por la inteligencia, entonces la mente está controlada por pasiones bajas, lujuria, ira, codicia. Y cuando nos gobiernan esas pasiones bajas, nos mantenemos en la ilusión y nos mantenemos atrapados en el siglo del nacimiento y la muerte. Una mente descontrolada es nuestro peor enemigo, porque nos mantiene en el charco de la existencia material y además estamos siempre insatisfechos en el ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, la estabilidad en la práctica del yoga, la estabilidad en el control de la mente, la estabilidad en el control de los sentidos, depende de que la inteligencia esté iluminada con conocimiento trascendental. Y no es específicamente la erudición académica o la erudición teórica lo que nos va a volver auténticos yogis. Más vale esa erudición académica o teórica puede llevarnos a caer en contradicciones. Pero ¿cómo puede ser? Estoy leyendo el Bhagavad Gita y veo que en este texto Prabhupada traduce esta palabra al sánscrito de esta manera, pero en otro texto Prabhupada la traduce de otra. O estoy estudiando el Bhagavad Gita tal como es y veo que Srila Prabhupada traduce este texto de una manera, pero cuando leo una edición del Bhagavad Gita que no es de ISKCON, veo que en la traducción se dice algo totalmente distinto. Digo, son contradicciones que podrían ocurrir cuando queremos comprender el proceso de vida espiritual desde un punto de vista meramente académico, meramente lógico, meramente externo, meramente erudito. Y no es esa la manera en la cual uno avanza en la vida espiritual. Es decir, uno debe estar en contacto con personas iluminadas, uno debe estar en contacto con personas que posean conocimiento revelado, uno debe estar en contacto con personas que tengan un carácter ejemplar y que realmente hayan podido realizar las verdades de la filosofía consciente de Krishna. Y cuando llegamos al punto de practicar yoga con conocimiento espiritual, el cual guía la mente, vamos a ser estables en nuestro sadhana, vamos a ser estables en nuestras prácticas espirituales. Y en ese punto, cuando seamos estables en la vida espiritual, gradualmente va a ser revelado todo lo concerniente al nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Y en ese plano vamos a estar completamente satisfechos y simultáneamente autorrealizados. Hare Krishna, muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Voy a ver si me encuentro con alguna pregunta. Muy bien, saludos para Laura Freasa, para Krishnangi Devidasi, para Madhumangala Devidasi, para Carolina Melgar desde El Salvador, para Patricia Medina, mm, Claudio Baigorria también, Teresita Zamora. Bueno, eso es todo lo que veo. A ver, me parece que está apareciendo una pregunta. Eh, bien, no veo preguntas. Básicamente es agradecimiento. Bueno, quiero decirles que el agradecido soy yo, porque a pesar de todos mis defectos, me están dando la posibilidad de hablar de esta filosofía trascendental. Eh, y me da la posibilidad de estar en contacto con el estudio y con la práctica de este proceso de Bhakti Yoga. A ver, creo que apareció una pregunta de Laura. Eh, ¿El conocimiento más devoción sería conocimiento translógico? Sí, sí. Primero, no tenemos que pensar que la filosofía de conciencia de Krishna es irracional, sino que la filosofía de conciencia de Krishna es sumamente racional. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es racional? ¿O racional para quién? Bueno, eh,
La racionalidad, podríamos decir más pura, se presenta en el ámbito de la matemática, en el ámbito de la lógica. ¿Y cuándo algo es racional? Cuando se puede inferir de algún punto anterior. Como por ejemplo cuando estudiamos silogismos en lógica. Cuando la conclusión es racional, cuando se deriva de ciertas premisas. Entonces, la filosofía de conciencia de Krishna, si partimos de ciertas premisas como válidas, es una filosofía completamente racional. Pero es una filosofía cuya máxima perfección no se alcanza únicamente desde el ejercicio de la razón. Por eso está la diferencia entre jnana y vijnana. Jnana es el conocimiento teórico y vijnana es el conocimiento realizado. Muchas filosofías, sobre todo filosofías antiguas, hablaban del ser, hablaban de metafísica, pero se quedaban en un plano lógico, en un plano racional. En cambio, como dice el capítulo 9 del Bhagavad Gita, texto 2, esta educación es el rey de todo conocimiento, el más secreto de todos los secretos, porque nos brinda una percepción directa del ser. Entonces, en filosofía de conciencia de Krishna hay un aspecto lógico y, como decía Laura, un aspecto translógico. ¿Por qué? Porque al aplicar correctamente nuestra filosofía, siguiendo la metodología adecuada, no nos quedamos únicamente en la comprensión teórica de categorías racionales, sino que tenemos la posibilidad interior de experimentar eso que para otros es puramente un concepto lógico, un concepto racional o un concepto teórico. Es decir, la filosofía de conciencia de Krishna tiene esa riqueza que con la práctica adecuada, con el entusiasmo adecuado, con la paciencia adecuada, con la confianza adecuada, uno tiene una experiencia directa del ser. Uno tiene una experiencia translógica de su identidad, de la identidad de Krishna. Hasta uno logra tener una experiencia de la relación eterna que tiene con Krishna. Y por eso nuestra filosofía es lógica y a la vez translógica. Es teórica porque requiere conocimiento, pero es práctica porque hay que vivirla en el día a día. Y eso implica ser consciente de Krishna. Y un punto muy importante para reforzar esto con un ejemplo que todos conocemos independientemente de nuestro avance espiritual. Srila Prabhupada muchas veces decía, cante Hare Krishna y sea feliz. Si uno era una persona que no pertenecía a ISKCON y escuchaba a Prabhupada por primera vez, uno teóricamente podía decir, bueno, entiendo que Prabhupada dijo, cante Hare Krishna y sea feliz. Pero todos los que somos miembros de ISKCON, todos los que hemos participado alguna vez del Kirtan, todos los que hemos bailado y cantado en el templo para el placer de Shishi Gornitai, no nos quedamos en el análisis lógico de lo que dice Prabhupada, sino que logramos atravesarlo y llegar a un plano translógico, es decir, al plano de la realización. ¿Quién de nosotros no ha experimentado éxtasis espiritual al cantar Hare Krishna? Y si no hubiese un placer en el canto de Hare Krishna, ¿cómo podría ser que estamos todos los días cantando las rondas? ¿Cómo puede ser que estamos deseosos de que termine la cuarentena para ir al templo y cantar y bailar en el kirtan y ver la belleza de las deidades, que los pujaris siempre las tienen perfectas? Porque la conciencia de Krishna es lógica y translógica, porque en el canto de Hare Krishna uno experimenta ese néctar que estamos siempre ansiando. Cuando la mente no está guiada por la inteligencia espiritual, buscamos el máximo placer en la materia. Y sí, hay placer en la materia. Hay que ser hipócrita para decir que no hay placer en el mundo material. Pero ese placer que encontramos nunca satisface toda la necesidad real que tenemos de placer. Pero tan solo en el canto y en el baile, en la meditación, en el mantra Hare Krishna, en el recuerdo, cuando uno canta Hare Krishna, de la forma, de los pasatiempos, las cualidades de Krishna, encontramos un éxtasis espiritual que es completamente trascendental y que nos da una percepción directa del ser. Así que bueno, espero que estén complacidos con la respuesta.
Bien, entonces, como siempre, agradezco a las autoridades de ISKCON Buenos Aires por organizar estos programas. Agradezco también a los oradores anteriores, especialmente a Devakinandana Prabhu, el orador de la semana pasada. Y bueno, y fundamentalmente quiero agradecer a toda esta comunidad que está presente de manera virtual en nuestras clases, que se dan día a día por la página de Facebook de ISKCON Buenos Aires. Así que gracias a todos ustedes, todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a los devotos reunidos. Aum Tat Sat.